Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy sobre la integridad mecánica en PIMS. Este es el tercero de una serie de webinars que PENSPEN tiene preparados para ustedes este año. Mi nombre es Ilse Priego, ingeniero senior de integridad en PENSPEN México, y seré su host el día de hoy. Nuestros presentadores son Jesús Báez, líder de integridad en PENSPEN México, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de evaluación de integridad y gestión de activos. Y Daniel Bocanegra, ingeniero de integridad en PENSPEN México, quien tiene más de 13 años de experiencia en evaluación de integridad para ductos onshore y offshore. Antes de cederle la palabra a nuestros presentadores, me gustaría repasar brevemente los lineamientos a seguir durante la sesión. Los micrófonos se encontrarán silenciados durante toda la sesión, misma que se grabará y estará disponible para su visualización en nuestro sitio web. Si tiene alguna pregunta en cualquier momento, publíquela a través de la sección de preguntas y respuestas Q&A. Busque el icono de conversación con el signo de interrogación en el interior. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono a nuestros presentadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este webinar, donde estaremos hablando sobre la importancia de la evaluación de integridad mecánica en el proceso PIMS. Bienvenidos. En este webinar estaremos hablando sobre qué es la integridad, legislaciones internacionales y nacionales para México, información requerida para realizar una evaluación de integridad, la evaluación de integridad, la aptitud por el servicio o fitness for service, acciones de mantenimiento y mitigación de amenazas, indicadores de desempeño del proceso de evaluación de integridad. Tal vez sea un poco aburrido, pero vamos a hablar sobre algunas definiciones que encontré en algunas normas y códigos. Por ejemplo, ¿qué es la integridad? Es la capacidad que tiene un ducto para soportar cargas anticipadas. Cargas anticipadas como una sobrepresión por algún problema operativo o cargas externas por algún deslizamiento de tierras, algún cruce de ríos o una zona de mareas, entre otras. ¿Qué es aptitud para el servicio? Son evaluaciones de ingeniería cuantitativas que se realizan para demostrar la integridad estructural de un componente de servicio. Para esto nos podemos apoyar del PIDAM, que es el Manual de Evaluación de Defectos, o la práctica recomendada API 579 o ASME 31G, en el cual nos dan el paso a paso para evaluar estas discontinuidades con diferentes niveles de evaluación. Cada vez se pone más interesante. Ahora hablaremos sobre qué es la evaluación de integridad. Este proceso que incluye la inspección, la evaluación, el análisis y la determinación de la condición actual del ducto. Podemos decir que se divide en 4 partes. La inspección, que puede ser por equipo instrumentado, IGDA o EGDA, una prueba hidrostática u otras técnicas. En la evaluación se revisarán los hallazgos encontrados durante la inspección. El análisis. Ahí es donde observaremos las barreras de protección, el historial operativo y de mantenimiento, para finalmente concluir en la determinación de la integridad del ducto. ¿Qué es la administración de la integridad? Es el proceso de mejora continua que incluye la recopilación, la revisión de información, análisis de datos, la evaluación de riesgo, evaluación de integridad, actividades de mantenimiento, mitigación, así como la evaluación del desempeño de todo el proceso de administración de integridad. Podemos decir que se divide en 5: recopilación, riesgo, integridad, mantenimiento y evaluación. A continuación les hablaré un poco sobre las legislaciones internacionales y nacionales para el caso de México. Vamos a observar que los sistemas de gestión de integridad se basan principalmente en el ciclo de la mejora continua. Por ejemplo, API 1160, que ve los ductos que transportan líquidos, el cual se divide en 16 elementos y 14 secciones. Podemos ver que el elemento 12 o sección número 9 se dedica exclusivamente a la evaluación de la integridad de los ductos. Al igual que ASME 318S o suplemento, en la sección número 6 se dedica en la evaluación de la integridad de los gasoductos. Para los sistemas de gestión de integridad para los ductos costa afuera, tenemos la práctica recomendada NBGL F116,
donde también podemos observar que tenemos un apartado exclusivamente para la evaluación de la gestión de la integridad. Ahora, para la norma oficial mexicana 009 ASEA 2017, pues también podemos observar que tenemos un apartado especial para la inspección y el análisis de la integridad de los ductos. Ahora les hablaré del sistema de gestión de integridad de ductos de PENSPEN. Es una metodología completa, sistemática para evaluar y mitigar y gestionar el riesgo de los ductos. Cuenta con una historia de 20 años, donde se han realizado más de 30 auditorías a nivel internacional. El PINS de PENSPEN cuenta con 17 elementos. Si bien en el elemento 10 es donde vemos la evaluación de integridad, este se apoya de diferentes elementos, como es la evaluación del riesgo, el control y el diseño, el control de construcción, operaciones normales y anormales, la investigación y reportes de incidentes y accidentes, control de calidad y el cumplimiento legal y de los códigos. A continuación les hablaré sobre la información requerida para realizar un análisis de integridad. Ahora hablaremos sobre la información requerida para realizar la evaluación de integridad. Podremos decir que mientras más información tenemos, más completo va a ser nuestro análisis de integridad. Para esto nos vamos a ir al origen de nuestro ducto, que es el diseño y la construcción. ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la especificación de nuestros materiales, el espesor de nuestras tuberías, el tipo de recubrimiento, la profundidad de enterrado, el trazo y perfil, cruces direccionales, cruces especiales, por ejemplo en un puente. También tenemos la trazabilidad de los materiales. Por ejemplo, la tubería, las válvulas, los accesorios, que siempre es importante, ya que en el momento de una falla siempre queremos saber cuál es la composición y la resistencia de ellos. Algo fundamental siempre es la supervisión de nuestras soldaduras de campo, el cual se deben de verificar que el soldador y el procedimiento estén calificados y se realizan las pruebas con ensayos no destructivos correspondientes. Por ejemplo, ultrasonido industrial, radiografía, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, entre otros. Después tenemos nuestro análisis de riesgo. ¿Por qué es importante revisar el análisis de riesgo? Porque es el documento que nos especifica cuáles son las amenazas principales de nuestro ducto. Para eso nos hace tener un punto focal en donde vamos a revisar principalmente. Tenemos las inspecciones, las cuales pueden ser con inspección convencional, como podemos ver en esta fotografía. Puede ser inspecciones indirectas, utilizando la metodología de EGDA o IGDA, o las inspecciones ILE. Durante las inspecciones ILE es fundamental siempre revisar la composición o el resultado de nuestros residuos. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar carbonatos, sulfuros, bacterias, los cuales nos van a indicar qué fenómenos están pasando dentro de nuestro ducto. Otra actividad muy importante son los celajes terrestres o aéreos. ¿Qué información vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar, como se puede ver en esta foto, por dónde pasa nuestro ducto, que puede ser por un terreno muy accidentado, que pasen por una zona lacustre o cuerpos de agua o líneas de alta tensión, los cuales nos van a traer problemas de interferencias eléctricas. Después tenemos las acciones de mantenimiento. Estas acciones de mantenimiento se deben de supervisar y tener un registro. Por ejemplo, en el bajado de un ducto que se haga correctamente, bajo un procedimiento, la rehabilitación de recubrimiento se haga de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Durante estos procesos de supervisión del mantenimiento se deben hacer cumplir todos los procesos de seguridad, ya sea para que las personas que se encuentren trabajando y así como el ducto no vayan a tener algún percance. Es fundamental que durante estos procesos siempre se tenga
todas las evidencias, tanto fotográficas, que se tenga la especificación de los materiales que se van a utilizar, la hora, el supervisor, quién realizó los trabajos y cuál es el procedimiento de trabajo. Hay otro tipo de actividades que se puede decir de mantenimiento o de mitigación. A veces es necesario cambiar el trazo de nuestro ducto o se requieren colocar algún ramal o alguna derivación. Para eso se hacen trabajos ya cuando el ducto estuvo operando, que tiene unas complicaciones muy específicas. Por ejemplo, si es un pantano, una zona lacustre, a veces al accesar a estos puntos se vuelve un poco complicado. O, como se puede ver en esta fotografía, donde se realizó inspecciones con equipo instrumentado de flujo magnético y dejaron la tubería magnetizada. Entonces, al realizar el proceso de soldadura, se llegan a tener muchos problemas para tener esta soldabilidad. Por lo cual se necesita utilizar algunas técnicas ahí especiales que los soldadores a veces realizan. Por ejemplo, enrollar los cables para desmagnetizar el ducto. Bueno, y por último, es importante recordarles que todas estas actividades de mantenimiento, mitigación, así como el diseño y la construcción se tengan en un reservorio para que se puedan tener siempre que se requiera. A continuación, mi compañero Daniel Bocanegra les hablará sobre la evaluación de la integridad. Adelante, Daniel. Bien, la evaluación de integridad en el proceso PIMS es el elemento 10, donde nos pide realizar una inspección planificada, mantenimiento, reparación, prácticamente involucra desde realizar la evaluación o inspección de integridad, que es la que nos pide los códigos reguladores del país o de cada país. En este caso, nos pide como uno de los requisitos para determinar la evaluación de integridad es realizar una inspección ILI. Con una inspección ILI podemos conocer cuál es el estatus de la tubería, cuál es la condición, nos permite identificar esos daños o amenazas que pueden afectar a corto o a mediano plazo la integridad de mi tubería, ¿no? Y luego realizar una posterior evaluación, ¿no? Otra de las técnicas que nos permite para realizar una evaluación de integridad es realizar una prueba hidrostática. Cuando realizamos una prueba hidrostática a la tubería, prácticamente estamos probando que nuestra tubería es capaz de resistir, o los defectos que existen en la tubería son capaces de resistir hasta la presión a la que fue probada la tubería, ¿no? Bien, otro de los requisitos que nos piden o procesos para validar la integridad de la tubería es realizar un estudio EGDA o IGDA. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de donde están realizando una inspección indirecta como parte del proceso EGDA que nos pide en un proceso EGDA nos pide realizar evaluaciones directas y apoyarse también de inspecciones indirectas, que es lo que se está viendo aquí, ¿no? Identificar como zonas susceptibles a corrosión externa, ¿no? Que posteriormente serán verificadas, priorizadas y verificadas para realizar pruebas directas en campo como tal y medir los daños identificados. También nos pide realizar otro proceso, ¿no? Que esté avalado por algún organismo regulador, ¿no? Como el proceso de evaluación para determinar la evaluación de integridad de la tubería. Bien. Ok, entonces, como parte de la evaluación de integridad, el objetivo es la detección de anomalías, ¿no? Esto se realiza mediante inspecciones ILI, como hemos mencionado. Se pueden realizar pruebas de presión, evaluación directa en campo, hacer estudios EGDA, estudios IGDA. Una vez que se realizan los estudios, este tipo de estudios, se hacen verificaciones en campo en sitios seleccionados y se aplican pruebas no destructivas prácticamente directas sobre la tubería, identificando los daños externos e internos y determinando la condición, ¿no?, de la tubería. Se pueden realizar también inspecciones con ROP, con sonar de barrido lateral y perfilador somero. Se pueden realizar inspecciones aéreas, celaje aéreo,
sobre el derecho de vía de la tubería. Eso permite también identificar la condición, si existe o no interferencia por terceros, si hay problemas de deslizamiento de suelo y otro tipo, ¿no?, de daño, ¿no?, o amenaza que se espere sobre la tubería. También la fuga de hidrocarburo, cuando nuestro ducto ya prácticamente presenta un derrame, una pérdida de contención, es otra forma, ¿no?, de saber de que existe, ¿no?, una indicación, una anomalía en mi tubería, por lo cual tengo que tomar acciones inmediatas. Lo mismo ocurre en el mar, en lagunas o ríos, donde se detecta alguna fuga o derrame de hidrocarburo. Hay otras técnicas de inspección como radiografía, ultrasonido de ondas guiadas y otros, solo por mencionar algunas, que son de apoyo, ¿no?, que sirven para identificar igual la condición de la tubería. ¿Qué tipo de anomalías típicas son las que encontramos en ductos, ¿no? En el caso de ductos marinos, podemos encontrar corrosión externa, corrosión interna. Esto lo podemos encontrar producto de la evaluación de integridad, ¿no?, de la aplicación de técnicas de inspección. Podemos encontrar lastre de concreto dañado o en mal estado. Esto consecuencia de una interferencia con terceros, golpes de objetos, golpes de anclas, como parte de la actividad naviera costa afuera, y esto trae consigo daños al recubrimiento, y no solo al recubrimiento externo de planta, del tramo de tubería, sino que nos trae daños al propio material de la tubería, generándole pérdida o reducción del espesor, ¿no?, que son los tallones, tallones también de cable, y estos presentan desgaste, ¿no?, y también puede ser generado por objetos lanzados desde la superficie, o cables de anclas de embarcaciones, ¿no? También podemos encontrar ánodos de sacrificio en mal estado, desgastados o prácticamente desconectados, no funcionales, sobre el lecho marino, sobre la tubería. Eso igual son ciertas condiciones que dejan desprotegida la tubería y lo dejan susceptible a que se presenten mecanismos de corrosión externa, ¿no?, y no se estaría protegiendo mi tubería. Podemos encontrar tubería expuesta sobre el lecho marino, y es una condición igual de ductos marinos que requiere evaluación para ver de la estabilidad hidrodinámica de esa sección expuesta. Podemos encontrar si la zona expuesta presenta todavía claros libres no soportados, los pipeline span, los cuales también requieren de evaluación para saber si presenta vorticidad o no. Pandeos locales es otra condición que podemos encontrar costa afuera. Aparte de los pandeos locales, podemos encontrar cruces de ductos con separación, digamos que fuera del límite. No hay una separación mínima, que es de 3 pies, que es lo que recomiendan, o 1 metro, entre cruces de ducto para que no se generen daños, ¿no?, o interferencias entre el mismo sistema de protección catódica de un ducto al otro. Ahí mostramos otra foto de una zona con deflexión o con un pandeo en el cual se observa una arruga o pliegue, ¿no?, en la tubería. Ahí vemos igual un tramo de tubería que fue dañado prácticamente por un ancla. Ok. Como parte del proceso de análisis de integridad mecánica, se determina una PMPO de la tubería, donde revisamos la presión de diseño, revisamos la presión segura del tubo con anomalías, revisamos el set de las válvulas o equipos o bridas para determinar cuál es la PMPO del sistema. En este caso aquí mostramos en la gráfica la presión segura de anomalías externas e internas determinadas para este ducto de ejemplo que vemos aquí. Vemos una línea de color naranja que es el perfil de PMP de MAO, el perfil de presión máxima de operación de la tubería, la cual nos determina que defectos que estén por encima son aceptados y que estén por debajo o igual prácticamente se encuentran rechazados o requieren monitoreo, ¿no? Es lo que vemos aquí. Ok, ahora también se determina o se estima un tiempo de vida remanente. Existen ciertas limitantes para el TBR, como es el 80% de pérdida del espesor de pared. Es prácticamente el máximo límite de desgaste que nos permiten los códigos. También si tenemos una presión segura
menor que la presión límite actual de operación. Esa es otra condición que nos limita, ¿no?, para el TBR como tal. Aquí mostramos, nos permite conocer en esta gráfica cuál es el TBR de las anomalías, ¿no? El cliente puede decir, yo quiero un plan de mantenimiento para los próximos 5 años, o no, ¿sabes qué? Yo quiero un plan de mantenimiento para los próximos 10 años. Esto nos permite, a través del análisis de integridad mecánica, nos permite conocer el tiempo o vigencia de las anomalías como tal, para establecer planes de acciones o mitigaciones para ellas. Revisamos el estado de las barreras de prevención y control de corrosión. En el caso del recubrimiento externo, si el cliente cuenta con inspecciones de CBG para la detección de defectos en el recubrimiento, revisamos esta información y hacemos un cruce contra lo que se detectó en el equipo instrumentado y poder identificar zonas donde se esté experimentando procesos de corrosión externa, ¿no?, donde se encuentran estos daños en el recubrimiento, y si existen zonas con pérdida de metal en esa área, vemos un cruce para saber cuáles de estas zonas con daños en el recubrimiento requieren acciones de remediación, ¿no? Por ejemplo, aquí a continuación vemos el cruce con la parte de protección catódica. En este caso mostramos si se tienen historiales de protección catódica, se puede analizar desde cuándo se dejó de proteger la tubería o estamos fuera de los rangos recomendados por norma, ¿no?, que vemos ahí las franjas en color naranja, el criterio de los menos 850 milivolts a 1200 milivolts. Vemos esa franja, ¿no?, el criterio por qué parte está por debajo de esta cobertura, ¿no?, el área de protección. Es parte de lo que hacemos y lo comparamos contra el desgaste, anomalías de corrosión externa, ¿no?, que tengan que ver con reducción de la pared externa, la tubería, y nos permite tomar esas acciones en los planes de mantenimiento también. Análisis de aptitud para el servicio, fitness for service. La evaluación de anomalías. En el análisis de integridad mecánica se realiza la evaluación de anomalías para determinar la severidad y necesidad de aplicar planes de reparación o acciones de mitigación para las amenazas identificadas, ¿no?, o defectos severos, según su tiempo o vigencia, ¿no?, que tenga la anomalía. En este caso, como resultado de las inspecciones directas en campo, ya sea pruebas no destructivas o inspecciones ILI, si se tienen, se realiza una evaluación de defectos, una evaluación de ingeniería según el tipo de anomalía para conocer la vigencia, ¿no?, y se decide si se requiere algún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo. Se utilizan métodos de evaluación reconocidos y aceptados por organismos reguladores o mejores prácticas. Por ejemplo, podemos mencionar AS931G modificado, si es de forma axial el desgaste de pérdida de metal, si es un desgaste de pérdida de metal circunferencial, se utiliza el modelo de evaluación Kastner. Si son pérdidas de metal provocadas por una herramienta, un tallón, por ejemplo, un daño mecánico, se utiliza el modelo NG18. De igual manera, en forma axial, si es circunferencial, se utilizan criterios de este método de evaluación de NG18, pero utilizando el procedimiento de evaluación de Kastner, ¿no?, para orientación circunferencial. PENSPEN también cuenta con herramientas de evaluación para defectos. Cuenta con una herramienta TEIA que nos permite digitalizar todo el proceso de inspecciones ILI, de inspecciones con equipo instrumentado, y proceder a dictaminar la integridad de una forma rápida, ¿no?, además de permitirnos hacerlos en línea y hacer más modificaciones en tiempo real. Esa es la ventaja de esta herramienta que tiene PENSPEN, que se llama TEIA, esta digitalización en la nube. Además, PENSPEN cuenta con otros manuales, como es el PIDAM, que es el manual de evaluación de defectos, donde tenemos ciertos procedimientos exclusivos para evaluar cada defecto de acuerdo a sus características o comportamientos como tal. Además de esto, PENSPEN cuenta con una herramienta o programa desarrollado por ellos mismos que se llama Plus One, que es de diseño de ductos marinos. Fue exclusivamente diseñada para evaluar ductos marinos, esta herramienta de Plus One, permitiendo evaluar claros libres no soportados, estabilidad hidrodinámica, solo por mencionar algunos estudios, ¿no? Esto que vemos a continuación es el comparativo de los defectos de una inspección ILI. Este es uno de los archivos de salida de la herramienta TEIA, ¿no?
nos permite conocer o hacer una evaluación rápida de acuerdo al factor de seguridad de la MAUP aplicada. Nos permite identificar qué defectos con esas características, espesor de anomalías y longitud de anomalías y profundidad, nos permite conocer qué defectos son aceptables según ese factor de seguridad del 72% del SMIS, que es el 1.39 de la MAP que mostramos aquí. Bien, entonces puedo identificar ciertas amenazas a la integridad de la tubería, puedo identificar corrosión externa, corrosión interna, corrosión selectiva en soldaduras, pero como les menciono, para detectar ese tipo de anomalías se requieren ciertos tipos de inspecciones, ¿no? Con mayor precisión. Podemos tener grietas axiales, grietas circunferenciales, de acuerdo a la característica de la herramienta ILI, nos va a permitir detectar este tipo de anomalías, ¿no? Defectos tipo grieta en soldaduras, de parte del proceso de manufactura, puntos duros en el cuerpo de la tubería, laminaciones generadas ya sea desde la planta, desde fábrica, o por hidrógeno ambiental o hidrógeno que venga de producto o de productos de reacciones anódico-catódicas, defectos en soldadura circunferencial, curvaturas con arrugas, podemos tener también fallas de equipo, lo cual me puede traer igual problemas a la integridad, abolladuras desde la parte de construcción o abolladuras producidas por daños por terceros, interferencias por terceros, ¿no? Podemos también tener daños mecánicos cuando se trabaja con otras herramientas o personal no autorizado trabaja sobre la tubería, puede ocasionar daños mecánicos a la tubería, no al material, aunque también pueden haber sido producidos desde la construcción del tendido de la tubería. A la hora de bajar a la zanja de la tubería, si existían rocas o no, pudieron ocasionar ciertos daños mecánicos, ¿no? Aunque estos se localizan en la parte baja de la tubería. Aparte de daños por terceros, también podemos tener tomas ilícitas o clandestinas. Podemos tener la amenaza de movimiento del suelo, la cual me puede generar muchos daños a la tubería, ¿no? Hasta pérdida de contención en caso de un deslizamiento del suelo, por mencionar unas. Clasificación del daño. El primer paso es la identificación del tipo de daño y la causa. Una vez que conocemos el tipo, utilizamos un criterio apropiado para la evaluación del daño. Pero desde la inspección, ¿cómo se ve esto? Primero tenemos una inspección. Al aplicar una inspección, tenemos una indicación que es la interpretación de la señal de la inspección. Una vez que tenemos esto, se clasifican como anomalías, las cuales se evalúan, se le hace un análisis fitness for service y se determinan cuáles requieren inspección directa. Después de que se realiza la inspección directa y una postevaluación, se determina si supera los estándares de aceptación, se clasifica como defecto o puede ser una anomalía aceptable, la cual también se puede clasificarse como una característica más de la técnica de inspección. Pero bueno, de las clases de daño podemos tener corrosión o corrosión-erosión, podemos tener defectos tipo grieta, daños mecánicos, y desde corrosión se pueden evaluar con ASME B31G modificado o un modelo para reducción de espesor de pared. Dependiendo de la orientación, será el método para aplicar, si es axial, si es circunferencial, se puede aplicar el criterio de Kastner. Además de API 579, nos dicen ciertos apartados cómo evaluar corrosión. Al igual que en el defecto tipo grieta, API 579 en la parte 9 nos dice cómo evaluar grietas bajo condición estática y bajo condición dinámica, bajo carga cíclica. Para los daños mecánicos podemos utilizar tanto el PIDAM como API 579 como ciertos modelos para reducción de espesor de pared, como es el modelo NG18 para daños con pérdida de material. Podemos evaluar desalineamientos, muesca o combinación abolladura-muesca, laminaciones y anomalías de diámetro interno. De los niveles de evaluación de las anomalías, tenemos, por ejemplo, un nivel 1, que es una evaluación aplicando criterios de aceptación de acuerdo con los códigos de construcción o códigos normativos, ¿no? de la regulación nacional o que rija al operador. Podemos mencionar ASME B31.4, ASME B31.8 o códigos aplicables específicos del cliente, ¿no? Que tenga procedimientos de aceptación. Tenemos también
Este nivel 1 de evaluación es como una evaluación cualitativa, ¿no? En el cual se determina la aceptación o rechazo del defecto. Si se determina el rechazo del defecto, pasamos a una evaluación de nivel 2, donde se evalúa de acuerdo con modelos de reducción de espesor, NAS 931G, modificado, NG18, API 579. Podemos aplicar un nivel de evaluación 1 y 2 de API 579. El procedimiento PIDAM podemos aplicarlo también. Y donde se determina si el defecto, digamos, cumple o no la condición, a las condiciones de operación, para determinar si sea aceptado o rechazado, o podemos determinar también su vigencia del defecto, y nos permite tomar decisiones correctivas o preventivas para tratar de mitigar el proceso y extender la atención, ¿no? Si se determina aceptado el defecto, se procede con una evaluación cuantitativa, pero un análisis numérico con elementos finitos, una evaluación nivel 3, de acuerdo con el API 579, y un programa, ya se puede hacer el ANSYS, de evaluación de elementos finitos, se determina la aceptación o el rechazo a las condiciones de la tubería, ¿no? Y del material como tal. Ahora, claros libres no soportados. En el caso de ductos marinos, utilizamos la herramienta que se llama +1. Se determina si los claros libres no soportados son aceptables o no. Se determina una longitud máxima para que el claro libre no tenga problemas de vorticidad y posterior fatiga, ¿no? Que es lo que mostramos aquí en la imagen. También se determina si existe interacción o no cuando están los claros libres muy cerca, ¿no? Si existe alguna interacción y puedan estar interactuando entre ellos y generar una área de claro libre mucho mayor, ¿no? Para el análisis. Todo esto se revisa en el caso de ductos marinos. Se realizan análisis BIP para análisis saber si existe o no vorticidad con el +1 y determinar si se requiere, ¿no? Algún tipo de estabilizado para reducir ese claro libre no soportado como tal. El +1 también nos permite conocer la estabilidad hidrodinámica de la tubería. Este cálculo se realiza en ductos marinos cuando se detecta la condición de tubería expuesta, pero para el cálculo se utiliza qué porcentaje de la tubería se encuentra enterrada, el peso del producto transportado, el peso del lastre de concreto, del material de la tubería. Se utiliza también la condición del suelo, ¿no? La resistencia del suelo, de donde está apoyada la tubería. El recubrimiento también se considera en el cálculo. Lo que se obtiene en estabilidad aerodinámica con el +1 debe dar un valor para saber si el ducto es estable, debe dar un valor menor o igual a 1. Si nos da un valor mayor a 1 en los cálculos, significa que el ducto es inestable y tenderá a flotar, ¿no? en cualquier momento en nuestra tubería, y si la tubería llegara a flotar, pues puede ser golpeada por una embarcación. Otro tipo de anomalías es el pandeo local. Utilizando los resultados de las inspecciones con ROV, en el caso de ductos marinos, prácticamente se analiza lo que es el trazo del ducto y se determina si existe o no desplazamiento lateral o vertical, además de realizarse cálculos utilizando la BS British Standard 8010 parte 3 para determinar si existe o no deformación plástica local. Como vemos en esta imagen, es un ejemplo de un ducto que falló costa afuera y se ve el pliegue, ¿no? La arruga. La imagen de la izquierda es un ducto que falló, ducto terrestre que igual presentó un pliegue, pero es el mismo modo de falla. Llega el modo de que las fuerzas de compresión generan que el material prácticamente ceda, ¿no? Es lo que se ve ahí y se derrame el producto. Ok, ahora vamos a ver acciones de mantenimiento, mitigación de amenazas presentes en los ductos. Una vez que identificamos que una anomalía o defecto requiere de acciones de mantenimiento o mitigación, se pueden recurrir a algunos métodos de reparación, ¿no? Podemos mencionar algunos. Si no se requiere algún tipo de reparación mayor, se puede rehabilitar el recubrimiento, simplemente si es un defecto externo. Si se puede aplicar esmerilado, deposición de soldadura de relleno, esos soportes. Se puede realizar lo que es el reemplazo del segmento, corte y empalme. Se puede
instalar envolventes no metálicas, envolventes metálicas de tipo A y tipo B, y también se pueden instalar abrazaderas mecánicas, ¿no? Como reparaciones provisionales y definitivas. En la reparación del recubrimiento, rehabilitación del recubrimiento, prácticamente una vez que se realizan verificaciones en campo, se prepara la superficie, siendo digamos, una etapa muy importante para la adhesión del recubrimiento, y se utiliza a través de sanblasteo o la técnica de San Blas, se prepara la superficie de metal blanco y se aplican los recubrimientos, ¿no? Una vez que se aplican esos recubrimientos, se aplican pruebas de inspección, de detección de holidays, para ver que no existan defectos mínimos en el recubrimiento y que permitan que se experimenten de nuevo procesos corrosivos, ¿no? En este caso externos. Bien, ahora el esmerilado consiste prácticamente en realizar un desbaste en imperfecciones concentradoras de esfuerzos, generalmente tallones o daños mecánicos, previo análisis de ingeniería. Lo que se realiza prácticamente es un desbaste del área de daño y se retira prácticamente el área endurecida, que es susceptible a agrietamiento, que es lo que se ve en la imagen, para que no sea un concentrador de esfuerzos. También tenemos la sustitución de tramo o reemplazo del segmento defectuoso o corte y empalme. Lo que se hace es que se retira el tramo con segmentos y se instala un tramo nuevo, ¿no? Prácticamente con las mismas características o superiores de la tubería. Ciertos tipos de defectos se recomienda retirarlos, como corrosiones mayores al 80%, abolladuras que restrinjan el paso de equipos, de herramientas, o se localicen en soldaduras de baja tenacidad, grietas longitudinales, pandeos locales o arrugas con altura mayor a 2.4 milímetros, solo por mencionar algunas. Pero prácticamente la técnica, el método de reparación consiste en retirar el segmento y reemplazar por uno nuevo siempre y cuando se pueda sacar de operación la tubería. Las envolventes metálicas de circunferencia completa, tenemos envolvente metálica tipo A y tipo B, dependiendo si es de refuerzo mecánico o es de contención de presión, ¿no? Pero es uno de los métodos más comunes. Son dos secciones de tubo que son soldadas. Aquí vemos un ejemplo de una tipo A, que solo cuenta con soldadura longitudinal y sirve de refuerzo mecánico, ¿no? Para defectos externos o internos. Por supuesto que lleva un epóxico entre las camisas externas y en la tubería para la transición de esfuerzos, ¿no? a la camisa como tal. Otra forma de mitigar los defectos es instalando un envolvente de refuerzo no metálico. Prácticamente estas son de compuestos, de un material compuesto, son resinas y mallas reforzadas, fibra de vidrio, fibras de carbono, Kevlar. Son materiales de alta resistencia. Digamos que estos se instalan en toda la circunferencia del ducto sobre los defectos a reparar y lleva una resina también de alta compresibilidad para la transferencia de esfuerzos, ¿no? A la envolvente no metálica. También hay aplicaciones marinas de este tipo de envolventes no metálicas para algunos tipos de defectos. Ahora, abrazaderas mecánicas. Este tipo de reparación prácticamente consiste en dos secciones apernadas en la longitud de la tubería. Estas son contenedoras de presión, vienen equipadas con un sello en cada extremo, como vemos en esta pequeña imagen, que es para aplicaciones costa afuera, y vemos igual una abrazadera aplicada en un ducto marino como tal. Sirven para intervenir donde no podemos hacer el corte o una fuga que de repente identificamos. Es un método de reparación rápida, ¿no? En ductos terrestres es una reparación provisional considerada porque prácticamente se puede sustituir por una envolvente tipo B, pero algunos de estos tipos de abrazaderas ya vienen equipadas con un bisel. Una vez que este bisel es soldado a la tubería, es soldado al ducto como tal, soldadura longitudinal y circunferencial, pasa a ser de una reparación provisional a una reparación definitiva, ¿no? También las abrazaderas mecánicas como tal, en sus aplicaciones costa afuera, están equipadas con ciertas características, recubrimientos muy resistentes a medios agresivos. Vienen también equipadas con ánodos de sacrificio para garantizar una larga vida útil, ¿no? Ahí vemos una imagen de una abrazadera que fue instalada en un ducto marino donde no se puede realizar una reparación de corte y empalme, ¿no?
En el caso de claros libres no soportados, dentro de las medidas de mitigación está la instalación de soportes, ¿no? de sacos de arena cemento. Esto digamos que permite reducir la distancia o la longitud del claro libre no soportado y por tanto se reducen los esfuerzos, ¿no? del ducto que está suspendido. Entonces ese estabilizado es parte del proceso, ¿no? de mitigación en ductos marinos. Para el caso de pandeo local, dentro de las acciones o medidas de mitigación está la restricción del movimiento del ducto. En algunos casos se requiere instalar envolventes metálicas tipo B cuando el ducto no puede salir de operación y se realizan a diseño de la nueva configuración de la tubería, como vemos en la imagen, y se instalan prácticamente costa afuera, ¿no? Ese es un ducto costa afuera. En algunos casos se requieren análisis de fuera de rectitud para determinar el pandeo global, ¿no? En este caso si es la amenaza, y ver dónde más se está experimentando este proceso de pandeo local. Cuando se realiza un análisis de pandeo global en un ducto marino, dentro de las medidas de mitigación, se puede determinar la restricción de movimiento del ducto y el requerimiento de cobertura si el ducto se encuentra expuesto o si el ducto está muy somero, no presenta mucha cobertura. Se puede requerir, digamos que cierto peso de la tubería, adicionar cierto peso, y esto solo se logra colocando relleno, ¿no? También se puede rediseñar omegas o nuevos trazos en el ducto para que se absorba esa energía del desplazamiento, ¿no? de la tubería, que es lo que genera principalmente el fenómeno de pandeo global y el pandeo local como tal, generándole daños locales a la tubería. El rock dumping, que es lo que se ve en esa imagen, es parte de los métodos o medidas de mitigación para ductos marinos. Bien, de las conclusiones del análisis de integridad mecánica en ductos, prácticamente vimos que se revisa mucha información, se evalúan todos los aspectos de integridad de la tubería y todo eso es para garantizar la protección de las personas, del medio ambiente y del operador de las consecuencias de una falla, ¿no? en su tubería. Con esto se garantiza el cumplimiento también normativo, de acuerdo al organismo regulador del país, y se optimiza la vida útil manteniendo una operación segura y rentable para los clientes. A continuación, nuestro compañero Jesús nos hablará sobre los indicadores de desempeño del proceso de evaluación de integridad. Ahora les hablaré de los indicadores de desempeño del proceso de evaluación de integridad. No vamos a profundizar mucho en este tema debido a que se viene un webinar exclusivamente de este tema. Quiero empezar con la frase del físico Lord Kelvin. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Ahora, ¿qué entendemos por indicadores de desempeño o para qué nos sirven? Esto nos proporciona información del rendimiento más importante que permite a las partes interesadas saber si se va por buen camino. Ahora, tenemos diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, indicadores generales que puede ser el cumplimiento del programa de inspección, el cumplimiento del programa de evaluación, el cumplimiento del programa de reparaciones, del programa de protección catódica y el número de fugas. Asimismo, tenemos programas específicos, o más bien indicadores específicos, como es la disponibilidad del rectificador, la eficiencia del sistema de protección catódica. Que la suma de estos, o el promedio de estos, nos va a dar el cumplimiento general. Por ejemplo, aquí tenemos que los rectificadores están trabajando al 100%, sin embargo, su eficiencia no es la deseada, es del 40%. El promedio de esto nos da un 70%, lo que nos deja que está trabajando por debajo del objetivo. Estos son algunos ejemplos. Claro, cada indicador se debe de ajustar al proceso de evaluación que se tiene dentro de cada empresa. Con esto damos por terminado el webinar de integridad mecánica en el proceso PIMS. Le dejo el contacto de mi compañero Daniel Bocanegra y un servidor. Espero que este webinar haya sido de su agrado. Gracias. Muchas gracias, Jesús y Daniel. Nos han llegado una serie de preguntas a través del panel. Voy a realizar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la principal diferencia entre evaluación de integridad y análisis de integridad?
Bueno, una de las diferencias, bueno, esto se los voy a comentar porque las normas viene esta definición. Evaluación es la secuencia donde tú inspeccionas, evalúas y dictaminas todo tu ducto. Esta es, en pocas palabras, la definición que viene en la evaluación de 31.8 y 11.60. Análisis de integridad, si bien muchas veces lo ocupamos como un sinónimo, análisis de integridad se utiliza más cuando evaluamos alguna indicación, cuando tú caracterizas una indicación y le das una ponderación, si está aceptada o rechazada. Más o menos esa podría ser la definición de un análisis, debido a que no viene en una norma como tal. Gracias. También nos preguntan, si no existe infraestructura para hacer una inspección con equipo instrumentado, ni una prueba hidrostática, ¿podría optar por inspecciones muestrales de acuerdo con la NOM? ¿Cómo puedo determinar el número de inspecciones que tengo que realizar para determinar la integridad del ducto? ¿Y existe alguna norma de referencia para ello? Bueno, si no se tiene la infraestructura para hacer una inspección ILI o una prueba hidrostática, hay otros métodos que están avalados por 1160 y 318S. Por ejemplo, aplicar la metodología de EGDA o IGDA, que son metodologías de NEI. La EGDA, esta metodología es para buscar defectos en el recubrimiento. IGDA es para buscar zonas susceptibles a corrosión interna. Podemos apoyarnos de estas metodologías para buscar conocerle cuál es nuestra integridad de nuestro ducto. Si bien no podemos utilizar tampoco estas metodologías, pues una opción sería utilizar una inspección muestral apoyadas con nuestro riesgo y buscar estas zonas susceptibles para realizar inspecciones. ¿Cuál es la cantidad que se tiene que hacer? No lo hay en alguna norma, sin embargo, hay en algunas normas que nos podemos apoyar, por ejemplo, la NMX Z12-2 de 1987 o la norma ISO 2859, que son normas que que nos dicen el paso a paso cómo hacer muestreos. Con esta norma nos podemos guiar para tener un muestreo aceptable. Gracias. Gracias, Jesús. También nos preguntan, ¿qué tipo de evaluación recomiendan realizar para un pandeo? Ok, buenas tardes, Ilse, gracias. Cuando ya tenemos un pandeo en la tubería es prácticamente porque algún tipo de esfuerzo en el ducto ya nos generó esta deflexión. Ya cuando identificamos una deflexión, se tiene que hacer una inspección, un levantamiento para saber a qué grado no llegó ese tipo de deflexión. Se realizan cálculos de acuerdo con la BS 8010 parte G, anexo G, determinando, calcular de los esfuerzos de von Mises para determinar los esfuerzos en este caso se va el porcentaje del SMIS al 0.9 del SMIS. Si superamos ese nivel de esfuerzo, significa que ya el esfuerzo en la tubería, los esfuerzos de comprensión y de tensión del ducto ya generaron deformación plástica. En ductos marinos, por ejemplo, eso no se ve como si fuese en tierra, ¿no? Que voy y lo inspecciono directamente. Lo detecto con sonar, con equipos de sonar de barrido lateral o ROP, y ya cuando detecto esta anomalía, pues mando a inspeccionar y espero encontrar ya daños como tal en el recubrimiento, ¿no? Ya el lastre de concreto roto y bucle, ¿no? Ya de un pandeo o una arruga ya como tal. Pero sí se basa en calcular el esfuerzo de von Mises al 0.9 del SMIS. Gracias. Bueno, otra de las preguntas, ¿es válido realizar un cálculo lineal de vida remanente?